¿Listo? Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir al coloquio de licenciatura en física. Seguimos de celebración, seguimos celebrando el cuarto aniversario del coloquio. Y hoy tenemos una conferencia especial porque es el récord de conferencias en el coloquio de licenciatura en física. El profesor Giovanni Cardona Rodríguez. Levante la mano quienes no conocen al profesor Giovanni Cardona. Todos lo conocen. A petición del profesor Oscar Vino. El profesor Giovanni Cardona es licenciado en física de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en astronomía del Observatorio Astronómico Nacional y actualmente es el coordinador de la carrera de licenciatura en física. Y bueno, pues viene a contarnos de esta tendencia, ¿no? Como de la enseñanza de la astronomía, la fuerza que viene cogiendo pues en el marco de la celebración del cuarto aniversario del coloquio de licenciatura en física. Pues es un honor tenerlo otra vez aquí, profe Giovanni, muchas gracias. Recibámoslo con un aplauso. Bueno, yo creo que el aplauso es muy compartido con el profesor César Herreño porque esa propuesta de coloquio pues ha avanzado a este cuarto aniversario y sepa que uno reconoce que este trabajo es arduo, el tiempo que dedica a la organización, convocar a la gente. Todo lo que tiene la logística de un coloquio de este nivel, pues, da para que llegue a un cuarto aniversario y para reconocer pues, también su labor y su empeño. Pero sepa, profe César, que esta es la única vez que tengo pánico ahí en mostrar algo, porque las anteriores sí todo estaba programado, en cambio, esta quise compartir, así como el café que estábamos tomando, compartir con ustedes algunas ideas sobre esa propuesta de enseñanza de la astronomía que tenemos nosotros en la licenciatura. Lo digo un poco de pánico porque el tema hasta hace poco era otro, ¿cierto? Pero sin embargo opté por hacer un cambio debido a que, bueno, esa coordinación lo pone uno a pensar en otras cosas, entonces quise ser como sincero con ustedes. Entonces, este es el contenido de la presentación. Sepan que lo que voy a mostrar acá es unas ideas que han venido tomando fuerza, creciendo al interior de la licenciatura y en compañía de algunos estudiantes de la maestría. Entonces, bueno, van a ver una introducción, unos objetivos, unos antecedentes. Yo creo que mi idea fundamental acá es mostrar alguna metodología que se puede llevar a la hora de desarrollar trabajos en esta área de la enseñanza de la astronomía, algunos resultados y conclusiones o reflexiones. Entonces, este esquema de alguna manera plantea lo que es la enseñanza de la astronomía dentro del grupo y lo que hemos podido madurar. Y es que pues, la astronomía en Colombia hasta ahora tiene su primer doctorado, el pregrado es joven, cierto que lo tiene la Universidad de Antioquia, tenemos el doctorado en la Universidad Nacional, solo un doctorado en el país. Uno puede tomar como referentes que sea Chile, cuántos doctorados, cierto, puede tener. Y por otro lado, a nivel básico o en la escuela, nosotros tenemos unos referentes que son los estándares educativos, donde los estándares de alguna manera tienen contenidos que son propios de la astronomía, pero se hacen evidentes en el área de ciencias naturales, en particular en física. Entonces, ¿eso por qué? Porque hay países que, por ejemplo, tienen astronomía desde la formación básica. Entonces, por ejemplo, ahorita Paraguay va a ser el país encargado de desarrollar el LARIN, que es como el Meeting Latinoamericano de Astronomía, y ellos pues nos cuentan que a nivel escolar ellos ya tienen astronomía como un espacio académico. Pero nosotros tenemos algunas ventajas y es, por ejemplo, tenemos semilleros al interior de los colegios, ¿sí? Ahí es donde se inicia el primer acercamiento con la astronomía. Esto de la enseñanza de la astronomía se puede entender como una disciplina interdisciplinar que apunta a tener referentes en la didáctica propiamente de la astronomía y en sí esas son las ventajas que tendríamos. Entonces tenemos limitaciones y es que la enseñanza de la astronomía se puede declarar algo joven en el país.
Hay una relación entre lo que es la astronomía en la escuela, que se ha estudiado por diferentes autores, y pues hay relevancia en que hay varios países que presentan la astronomía en los primeros ciclos de formación. Estos son los estándares que tiene el Ministerio de Educación. Entonces ellos separan por grados algunas necesidades y le dan la responsabilidad al profesor de ciencias de transmitir algunos de esos contenidos, pero en los que somos un poco más antiguos recordamos que el profesor de ciencias sociales era el que nos hablaba del universo, del sistema solar, que nos daba algunos elementos de la astronomía. Ahora esa responsabilidad lo tiene el área de ciencias, en particular física, y tienen algunos contenidos como estos. Entonces, por ejemplo, en sexto, el estudiante ya tiene que ser capaz de relacionar masa, peso y densidad. ¿Por qué señalo esta idea? Porque va a ser importante en el desarrollo de la exposición. Nosotros vemos el hecho de que haya, aunque hay pocos contenidos en la escuela, ¿sí? Es una ventaja que por lo menos algunos contenidos propios de la astronomía se incorporen en el currículo escolar. Yo creo que aquí está el problema bien planteado de cómo nosotros abordamos la enseñanza de la astronomía. Aquí hay una frase que escribió una estudiante de maestría, Marlene Tarquino, que particularmente yo era el tutor, el director del trabajo de grado, ella ya se graduó, y ella señala lo siguiente, dice: las dificultades de algunos docentes manifiestan es no tener suficientes actividades prácticas, la sensación de no poseer conocimientos o de poseer conocimientos inadecuados. Además, suponen que es necesario disponer de equipos y material astronómico especializado. O sea, cuando yo tuve la experiencia de dirigir a esta profesora, pues uno se enfrenta a profesores que han trabajado mucho tiempo en su colegio en la idea de transmitir la astronomía, que tenía un club ya conformado de astronomía y que tenía ya una postura propia sobre la enseñanza de la astronomía. A mí me dan esa labor de poder orientar una tesis, y sepan que en ese diálogo de saberes a veces se torna un poco tensa la situación, ¿sí? Primero, yo un poco menor que la profesora, ¿sí? Menos experiencia en el colegio y con menos autoridad dentro de la relación que ella tenía con su grupo de trabajo. Hablo de un club, un semillero de astronomía que ella tenía. Entonces, en esa negociación me parece que yo resalto esta frase que ella pone, porque es aceptar que los profesores que tienen a cargo los semilleros de astronomía a veces encuentran dificultades de este tipo. O sea, el hecho de desconfiar del conocimiento que ellos tienen, de creer que necesitan material especializado, ¿sí? Y de alguna manera de no tener una orientación para llevar buenas actividades a su grupo o el desarrollo de algunos planes de trabajo. Nosotros en el grupo para 2015 hacemos una consulta de los colegios que tiene Bogotá. Entonces hay un directorio de colegios. En ese directorio de colegios nosotros encontramos 358 públicos, 700 colegios privados, y de esos 358 públicos encontramos que hay 57 colegios públicos con clubes de astronomía. Nosotros quisimos hacer un estudio de esos clubes. En este caso, este estudio lo apoyó el planetario. Por medio del planetario distrital nosotros pudimos convocar a los colegios y hacer un levantamiento de información sobre algunos aspectos que tenían de interés los clubes, por ejemplo los objetivos, los temas en los cuales están interesados, las edades de los estudiantes que pertenecían a los clubes, diferentes características. Aquí tenemos el mapa de Bogotá. Para esa primera investigación nosotros, de esos 57 clubes, pues no teníamos mucho tiempo para poder entrevistar todos, estudiar todos. Lo que hicimos fue traer una muestra por localidad y poder tener por lo menos un colegio por localidad. Esto con apoyo del planetario. Bien, este es como el primer momento, porque cuando yo planteaba la charla decía vamos a estudiar los clubes de astronomía desde el 2014 hasta más o menos 2018-2019. Entonces en un primer momento nos encargamos de identificar esos 57 clubes de astronomía.
Aquí aparecen algunos elementos teóricos, entonces, que nosotros tenemos como referente para acudir a lo que es la enseñanza de la astronomía. Entonces de pronto les voy a nombrar a personajes conocidos. Por ejemplo está Nardi, que ustedes saben que la profesora Olga Castiblanco ha trabajado con él, que fue el director de trabajo de grado doctorado. Él tiene libros sobre enseñanza de la astronomía. Está Moreira, que plantea algo sobre los mapas conceptuales y la relación con la astronomía. Y está Camino, Néstor Camino, que para nosotros se ha convertido en el primer referente porque se ha acercado al grupo y hemos podido tener el aval de él en algunos trabajos, el acompañamiento. Entonces para nosotros fundamentalmente es Néstor Camino es el que nos acompaña en esta propuesta de enseñanza de la astronomía. Pero en sí esta es la base o los antecedentes teóricos que nosotros tenemos en esta parte de la enseñanza. Vuelvo a los colegios, entonces tenemos, esto hace parte de la investigación, o sea, nosotros encontramos que 58 de los colegios distritales contaban con un club de astronomía. Quisimos poner una condición para poder establecer un estudio, entonces uno por localidad. Sin embargo había localidades que no manifestaban tener ningún club, entonces nos quedamos con el orden de 16 clubes, pero no todos reportan la información. ¿Información para qué? Para caracterizar qué hacen y qué actividades desarrollan los estudiantes y los profesores en los clubes. Aquí hay un estudio de las maestrías en enseñanza propiamente de la astronomía que han tomado como orientación o como objetivo desarrollar en esos trabajos de grado la enseñanza de la astronomía. Entonces a 2019 encontramos una de la Universidad Pedagógica, 4 de la Universidad Distrital y 3 de la Universidad Nacional. Este es un acercamiento que tenemos al 2019. Estos son los trabajos de maestría que se tienen. Entonces está, en sí hay diferentes temas que ellos quieren acoger, ¿cierto? Que quieren difundir en la escuela. Aquí hay una caracterización por lo que es el proyecto, el año y el autor. Están los de la distrital, los de la nacional, los de la pedagógica. Se puede hacer una distinción, y es que de los que se analizaron, solo uno se orienta a hacer un estudio con profesores en formación. O sea, los demás tienen su interés en los clubes de astronomía y solo uno, que es el de Diana Catalina Santos, se interesa en mirar cómo es el desarrollo de un acercamiento a las nebulosas planetarias, pero con profesores en formación que particularmente eran de la licenciatura en física de la Universidad Distrital. Entonces miren cómo nosotros acogemos la propuesta de Camino y podemos identificar diferentes elementos en lo que puede ser la didáctica de la astronomía. Entonces por un lado se trabaja lo que son las ciencias sociales. Entonces aquí hay algo importante que yo quisiera resaltar, y es el respeto por quien aprende, ¿sí? Esa relación que se da con el estudiante, con la persona que uno orienta, que se da por esas líneas de respeto, por esos acuerdos de respeto. Aquí cabe señalar que esto de búsqueda de aprendizajes significativos pues está enmarcado en la propuesta de Ausberg de cómo se generan esos aprendizajes. Y por otro lado pues está lo que es una ciencia de la naturaleza, que es la astronomía, ¿sí? O sea, nosotros la didáctica de la astronomía la llevamos con dos pasos. Un paso en la astronomía desde su rigurosidad, y el otro pues eso que tiene la pedagogía, que es el acompañamiento por el estudiante, un acompañamiento respetuoso y un acompañamiento con calidad. Pero esa calidad la marca esas acciones didácticas que yo tenga con el estudiante. Entonces eso está en construcción, es una idea también que retomamos de Camino, pero la intención es alimentarlo pues con otros elementos que surjan también de esta puesta en común. Nosotros hemos tenido un gran acompañamiento del planetario. Ellos nos han brindado la oportunidad de tener un trabajo mutuo, ¿sí? De poner a disposición las instalaciones, toda la infraestructura para nosotros convocar a los profesores del distrito a hacer talleres, a caracterizar sus semilleros, sus clubes. Y estos son elementos del Planetario de Bogotá. Entonces ellos dicen, nosotros queremos desarrollar la didáctica de la astronomía desde esta perspectiva. Entonces, ¿qué son las competencias en ciencias?
una didáctica orientada a la formación en valores, comprensión científica de fenómenos celestes. Y que las actividades que se desarrollen con los jóvenes, niños, pues favorezcan ese obtener esos valores, pero desde algunos principios rectores que tiene el planetario. ¿Sí? Entonces nosotros también hemos acogido algunas ideas que ellos tienen y hemos contado con el apoyo de ellos para hacer esta investigación. Inicialmente en el 2014 nosotros recogemos del orden de 14 colegios. Les preguntamos por si tiene nombre su club, si tiene objetivos, qué actividades hacen. Y aquí terminamos con los 16. Y aquí hay una caracterización a 2018. Que hay una sorpresa y es que tenemos menos clubes. O sea, para 2014 nosotros teníamos 58. Pero para 2018 la convocatoria solo nos permitió tener 20 semilleros o clubes de astronomía en el planetario. No hemos estudiado por qué se dio eso, pero de alguna manera pues la población fue menor. No tuvimos que hacer una condición para filtrar la muestra. Y lo que se hace es estudiar de alguna manera qué intereses ellos tienen y poder hacer un contraste, pero aquí hay algo nuevo, es que no solo tenemos colegios distritales, sino tenemos colegios privados. Solo es nuevo a 2018, que ya no todos son distritales, sino privados. ¿Qué hicimos para 2014? Entonces le preguntamos a los profesores, cuéntenos cuáles son los objetivos que ustedes tienen a la hora de plantear un club de astronomía o un grupo de astronomía en su colegio. Entonces hay una característica acá fundamental y es que ellos lo hacen extracurricular. O sea, no tienen nota, va al que quieren, van diferentes edades, ellos se someten desde niños de primaria a bachillerato. O sea, es bien particular ese grupo. Y le dijimos, por favor, nos dicen qué objetivos tienen y buscamos un referente para poder clasificar esos objetivos. Entonces hicimos una clasificación sencilla y es, vamos a separar los objetivos si son conductuales, o sea, se orientan a que el estudiante module su conducta, ¿sí? O si son de enseñanza. Son de enseñanza si tienen algún contenido. ¿Sí? Entonces separamos esos objetivos entre conductuales o de enseñanza y podemos caracterizar que la mayoría de los objetivos son conductuales. Entonces uno le dice a los maestros, bueno, y ya después dialogando con ellos, ¿por qué se da este análisis o con qué podemos soportar este resultado? Ellos dicen, mire, profe, una maestra formada en humanidades, yo de astronomía no sé, ¿sí? Pero yo sí quiero que por medio de la astronomía ellos lean, o sea, motiven esa competencia lectora. Entonces la astronomía para mí es la excusa para que ellos tengan un hábito de lectura, ¿sí? Entonces eso también puede resaltar el hecho de que no solo los profesores de ciencias naturales, en particular física o química o biología, son los que conforman los clubes de astronomía. Hay profesores de ciencias sociales, ahorita les voy a mostrar acá un estudio, que de alguna manera también conforman los clubes. Pero en síntesis acá se ve que los objetivos de ellos es de conducta, que tengan hábitos, independiente de lo que es la astronomía en conducta. Esto yo lo definí como una matriz de chequeo, como las que hacemos en acreditación, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? Mire los contenidos de los clubes y mire esos contenidos en qué clubes se iban a desarrollar, ¿sí? Eso me va a permitir identificar cuáles son los temas de interés en los clubes y cuáles temas de alguna manera no retoman para poder proponer actividades en ese sentido. Entonces, esta matriz de chequeo busca eso, identificar qué contenidos quieren los profesores que orientan los clubes. De ese estudio se concluye, pues hasta el momento, porque no lo hemos publicado y estamos revisando el tema, se ve que hay una necesidad de una transposición didáctica de contenidos propios de la astronomía hacia la escuela, ¿sí? Se puede pensar en la posibilidad de grupos de investigación conformados por niños y profesores. Se necesita espacios de difusión de la astronomía de una manera rigurosa y la identificación de material didáctico efectivo en la enseñanza de la astronomía. Esos es como unos objetivos para ese estudio que se hizo previo. Bien.
Entonces, dentro de eso hemos logrado pues la participación activa de la licenciatura en una propuesta que se hace, que está inmersa en el Congreso de Enseñanza de la Física. Recuerden que después del séptimo ya no se llama solo Congreso de Enseñanza de la Física, sino Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía, ¿sí? Yo quisiera resaltar esto porque es un logro que se ha dado desde ese grupo que se ha interesado por la enseñanza de la astronomía y se ha incorporado en el Congreso, ¿sí? Entonces esas son las versiones. Aquí está Néstor Camino, al que conocen, Roberto Nardi, ¿sí? Está Nicoleta Lanciano. Nicoleta Lanciano es asesora en los trabajos que nosotros tenemos. Ella, aunque ya está pensionada, bueno, retomó algunas palabras de la profe Olga, que estuvo acá también presentando a Nicoleta. Ella apoya los trabajos que uno le quiera presentar. Ella de alguna manera, aunque está pensionada, pues apoya todo el proceso. Esta es una propaganda porque ahorita estamos encargados de esto. Por acá está el escudo de nosotros. Entonces está el 10º Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía, que se va a celebrar pronto. Entonces los invito a participar activamente, a enviar sus resúmenes. Y resulta que nosotros hemos tenido espacio en el Congreso Colombiano de Astronomía. O sea, el Congreso Colombiano de Astronomía también tiene una línea que se dedica a la enseñanza de la astronomía como tal, ¿sí? Hemos tenido estudiantes de la licenciatura activamente en ese Congreso COCOA. Bien. Bueno, yo hacía énfasis en uno de los estándares que señalaba la necesidad de relacionar la densidad con la gravitación. Entonces acá quise recordar esa idea de densidad, ¿sí? Eso lo puse ahí por si estaban perdidos ahí. Bien, ¿cómo ustedes, ojalá no hayan tomado un curso conmigo, cómo ustedes pueden determinar la densidad de la Luna? Si quieren, déjenlo, lo piensen ahí y miramos si a medida que se desarrolla la charla lo podemos ir superando. Entonces, ¿cómo yo podría determinar la densidad de la Luna? ¿Sí? Nosotros tenemos una propuesta desde el grupo, y es que los datos reales llevan a los estudiantes a problemas reales, ¿sí? Cuando la profesora Marlene señalaba que podríamos tener algunas restricciones por no tener equipos robustos, nosotros reconocemos que hay millones y millones de datos en la red de observatorios serios que los estudiantes podrían llegar a manejar, ¿sí? Y nuestra premisa es esa: los datos reales someten a los estudiantes a problemas reales, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestra fuente fundamental de datos, que es el Sloan Digital Sky Survey, que es un telescopio que está en Nuevo México. Tiene 2 metros el lente, está interesado en toda la parte óptica y tiene algunos proyectos en otro rango del espectro, pero por ahora uno puede tener acceso a todos los datos en el ojo. Esa es nuestra fuente fundamental de datos. Si nosotros le hemos enseñado a los estudiantes a ir a consultar ese observatorio. Es relativamente sencillo consultar el observatorio porque lo que uno hace es algunos programas en SQL, ¿sí? Y esos programas le permiten obtener los datos que los muchachos quieran según el objeto que esté estudiando o el grupo de objetos que quieran. Aquí hay algo que quería hacer propaganda sobre ese observatorio, y es el gran estudio que tiene de cuasares. Entonces ellos han identificado el espectro del orden de 200.000 cuasares, y aquí en esta foto lo que vemos son las especies químicas más frecuentes según el orden en el espectro electromagnético, ¿sí? Y este sería Z, que de alguna manera uno lo puede interpretar como la distancia o qué tan lejos están los objetos. Entonces esta es una muestra gigante de objetos y hay unas trazas de las especies químicas más frecuentes en los espectros de esos objetos o en esas muestras de objetos. ¿Y esto para qué? Pues para hablar un poco que ese observatorio desde el punto de vista astronómico se interesa en hacer un mapa del cielo, ¿sí? Y por los objetos más lejanos, que en este caso son los cuasares. Hay intenciones para 2022 y es hacer todo un mapeo de agujeros negros. Ese sería como
objetivo principal ahorita del observatorio, pero en sí un poco era hablar de que ese observatorio es robusto, los astrónomos acceden a los datos, los niños pueden acceder a los datos. Esta es una de las propuestas. Entonces, en esa idea de cómo yo puedo estimar la densidad de la Luna, calcular la densidad de la Luna, nosotros armamos estrategias didácticas como esta. O sea, una secuencia de actividades que me va a permitir obtener esa densidad. Entonces, bueno, cuando uno trabaja con los jóvenes y los niños, siempre para la idea de densidad recurren a la masa sobre el volumen. Entonces es claro que yo debo tener la masa de la Luna y pues su volumen para poder determinar esa densidad, pero el lío está en cómo determinar la masa, ¿sí? O sea, esta pregunta que viene de los estándares del ministerio se lleva al aula y se identifica que no es una pregunta trivial, ¿sí? O sea, ¿yo cómo puedo determinar la masa de la Luna? Entonces, una de las maneras de determinar la masa de la Luna, bueno, aquí vemos la parte geométrica, que es como cómo calculo o estimo el tamaño de la Luna, que es a partir del radio de la Tierra. Puedo buscar un evento astronómico, que en este caso es un eclipse. Nosotros tomamos para esa fecha en 2014 una imagen de un eclipse total y podemos determinar si tenemos el eclipse y tenemos el radio de la Tierra, que ya se ha estimado por Eratóstenes, ¿sí? Podemos determinar el tamaño de la Luna a partir de hacer una relación geométrica y generar unas condiciones de no conicidad. Entonces nosotros podemos llevar al estudiante poco a poco a que determine el tamaño de la Luna, y esta pues con imágenes que se han trabajado en el grupo, ¿de acuerdo? Esta es una imagen de un eclipse total. Aquí está la respuesta. O sea, para que nosotros podamos determinar la masa de la Luna, tenemos que tener una partícula de prueba, que en este caso es el Explorer, que en algún momento dio una vuelta a la Luna, y yo pueda determinar con la ley de Kepler esa masa, ¿de acuerdo? Yo puedo determinar con la ley de Kepler esa masa si tengo datos reales. ¿Qué datos reales? Pues de un objeto que esté orbitando la Luna como tal. Tengo que tener los datos del Explorer. Entonces tengo que buscar los datos del Explorer, poder graficar y obtener esa cónica, y a partir de esa cónica de la ley de Kepler puedo obtener la masa. Pero yo lo puedo corroborar desde el punto de vista de la intensidad del campo gravitacional. Entonces yo creo que ustedes conocen de YouTube un video clásico que es dejar caer una pluma y un martillo, ¿sí?, de Edwin Scott, cuando él muestra que el señor Galileo tenía razón, ¿sí? Entonces ese video es fundamental, porque usted puede trabajar desde el principio de equivalencia hasta poder determinar a qué altura. Esto lo hicimos con un colegio de Kennedy, hacíamos una proyección más o menos a escala del video y determinábamos algunas dimensiones, a qué altura dejaba caer el martillo y la pluma y qué tiempo tarda, según YouTube, en caer el objeto, o los dos objetos. Entonces miren que si yo tengo la altura y el tiempo, puedo determinar la intensidad del campo gravitacional, y con esa intensidad de campo gravitacional puedo determinar la masa. Este tipo de estrategias son las que nosotros desarrollamos, o sea, preguntas que de alguna manera reconocemos que hay en los estándares y podemos plantear una secuencia didáctica que le permita al estudiante acercarse a ese tipo de respuestas. Bien, este es otro trabajo que quisimos hacer con datos reales. Yo que estoy mostrando es una serie de actividades que hemos podido consolidar para que los estudiantes y los profesores que dirigen los clubes de astronomía puedan tener esas actividades. O sea, eso que declaraba la profesora Marlene, mire, es que a veces nos falta una orientación para desarrollar las actividades en los clubes, se ha convertido en ese tipo de propuestas. La otra propuesta es construir un diagrama de Hubble, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que, pues inicialmente el hecho de que Hubble haya identificado ese corrimiento al rojo en algunas líneas espectrales, pues permitió cambiar esa cosmovisión de un universo estático y reconocer esa expansión del universo. Así no se ha dado de manera tan rigurosa la medida en distancias para la época, porque nosotros sabemos que en ese momento teníamos un problema en la medida de distancias y nos daban como estrellas más viejas que el universo, que esa es como la historia que uno tiene detrás de esa publicación del Hubble. Pero acá nos planteamos, bueno,
¿Qué pasa si queremos reconstruir el diagrama de Hubble, pero lo vamos a hacer con los estudiantes? Entonces acá hicimos una propuesta de reproducir ese diagrama. Tenemos un diagrama de Hubble, en este caso 10.000 objetos, y pudimos determinar un parámetro de Hubble de este orden, ¿sí? Acá nos sucedió algo curioso, que igual lo reportamos en el artículo, ¿sí? En el momento lo supimos interpretar como que estaba dentro del error. Entonces miren que el parámetro de Hubble nos daba acá este valor, acá nos volvió a dar otro valor, y nuestra justificación era que estaba dentro del parámetro de error, ¿sí? ¿Por qué resalto ese dato? Porque algún autor, ¿cierto?, que es reconocido acá, es licenciado, también hizo su doctorado en astronomía, pero él trabaja en radiación cósmica de fondo. Entonces él lo que identificó en el artículo es que eso que nos, es que nos dio un parámetro para una muestra. Sí. Entonces él manifiesta que de alguna manera eso se relaciona con tener dos grupos de galaxias, ¿sí? Pueden interpretar como un dipolo y pueden tener una expansión anisotrópica, ¿verdad? O sea, de alguna manera el hecho de haber manejado datos con los estudiantes, haber reportado lo que nos dio, ¿cierto?, nos ha permitido identificar que hay una fuente para construir y seguir pues tratando ese problema que maneja Sergio, que es la radiación cósmica de fondo y las anisotropías, poderlo mirar desde este punto de vista. Esto lo hicimos con estudiantes. También trabajamos con el planetario y es caracterizando cómo piensan los mediadores. O sea, resulta que allá hay un museo que trabaja la gravitación, pero entonces los mediadores a veces no están formados ni en ciencias, ¿sí? Pero quisimos identificar qué ideas tenían ellos sobre la gravitación y nos dimos cuenta que estaban muy alejados de las ideas que están a la base de la gravitación. Entonces hicimos el estudio en compañía del planetario, eso se presentó, se publicó, y el caso es que por lo menos quedó la conciencia de que las personas que orientan esos espacios, esos mediadores que son espacios de divulgación, pues tienen que revisar algunos conceptos propios de la física para poder orientar esos procesos. Este es otra idea que surge para apoyar propiamente lo que es el trabajo con clubes de astronomía, y es manejar el concepto de cuerpo negro, pero acá hemos planteado un poco más allá de la actividad, y es poder, desde esa analogía que hay con cuerpos celestes o en un universo con cuerpo negro, podamos determinar lo que es la temperatura del universo. Bien, acá viene el segundo estudio, que es de los 20 colegios que tenemos a 2018, con un estudio a 2019, y empezamos lo mismo, a separar cuáles eran las intenciones de los profesores que orientan cada uno de los clubes, qué objetivos tienen, ¿de acuerdo? Y de alguna manera los contenidos temáticos en cada club. Eso nos permite identificar actividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos no trabajaban características del universo. Entonces quisimos mirar esa analogía que hay con el comportamiento ya sea del universo, de una estrella, con el cuerpo negro, y poderlo llevar a la escuela, ¿sí? Ustedes saben que el cuerpo negro es difícil, así usted lo modele por cualquier tipo de estadística, ¿sí? Pero hay dos leyes que se desprenden de la teoría del cuerpo negro, en particular la ley de Wien, que es una ley de alguna manera simple que se puede llevar a cualquier nivel, porque relaciona dos variables a partir de una constante. Entonces esa idea nosotros quisimos llevarla a la escuela y planteamos, bueno, aquí hay una base teórica, aquí hay algo importante en la base teórica, y es que siempre nos remitimos a los originales. O sea, por ejemplo, el artículo de Planck de 1900 y 1901 lo leímos, ¿sí?, para poder llevar de alguna manera ese conocimiento no traducido del libro de física moderna, sino poder reconocer a veces fallas que tenemos nosotros en el entendimiento de esos resultados e ir a los originales para mirar qué era lo que estaban pensando. Entonces, de alguna manera se revisan esos artículos y se vuelve a la idea de que datos reales permiten obtener problemas reales. Entonces buscamos datos de radiación cósmica de fondo, los filtramos, ¿sí?,
anulamos lo que fue la parte de anisotropías, hicimos un factor de conversión, porque resulta que esos datos están en ciclos, lo pasamos a longitud de onda para poder aplicar esa ley de Bean, ¿sí? Y trabajar con los muchachos y poder obtener lo que es la temperatura del universo, ¿sí? Entonces estos son los datos, aquí no hay ningún ajuste, o sea, reconozco que no hicimos ajustes, sino filtramos los datos y pudimos obtener con los muchachos la longitud de onda máxima y así determinar la temperatura del universo, ¿sí? Bien, aquí ya voy cerrando un poco la charla. Y la idea de hoy era compartirles una metodología que de pronto va a servir en el planteamiento de un trabajo de grado que propiamente no puede ser en el área de la astronomía, ¿sí? Pero sí le va a permitir delimitar. Entonces, este gráfico, que es de Néstor Camino, le permite a usted identificar 3 ejes. Y es, bueno, usted está interesado en ¿qué? En enseñanza de la astronomía, enseñanza de la física, ¿sí? ¿Qué objeto, qué concepto de la física, de la astronomía quiere enseñar? Que lo puede ubicar acá. ¿Qué teoría de aprendizaje va a usar? En que nosotros usamos aprendizaje significativo, llevando a Ausberg. Y ¿qué grupo voy a trabajar? Entonces, en particular, voy a trabajar con un club de astronomía, voy a trabajar con estudiantes de licenciatura en física. Bueno, usted delimita su población, si es su interés, ¿sí? Si usted va a trabajar un concepto de física y va a hacer teoría y va a usar el helixómetro, pues lo pone ahí, ¿sí? Y usted se encuentra acá y no va a salir, o sea, usted delimita su interés, ¿de acuerdo? Eso le permite delimitar preguntas, tener claro su trabajo de grado, plantear objetivos, porque a veces eso de no delimitar, pues hace que haya mayor tiempo en el trabajo, que se desarrollen objetivos que no van. Nosotros, bueno, yo quise resaltar que hay eventos internacionales que también tienen una línea en enseñanza de la astronomía. Entonces, por ejemplo, el último Larín tenía esa línea de enseñanza de la astronomía. El mejor póster lo ganó una niña de la Nacional con una propuesta de enseñanza de la astronomía para ciegos, ¿sí? Entonces yo quise resaltar ahí esa idea, porque también hay eventos internacionales que tienen en cuenta, pues, esta área de desarrollo que es la enseñanza de la astronomía. Ahí está la foto del evento. Es el premio, que digan ahí dónde estoy. No, miren, aquí está César Millán, egresado de la Universidad Distrital. Está Miguel, egresado de la Universidad Distrital. Hay algunos de la Universidad Nacional y otros de la Universidad de los Andes. Pero yo resalto un poco al señor Millán. El señor Millán se graduó hace más o menos 4 años, terminó rápido su maestría, ahora está haciendo su doctorado. Trabaja con el profesor Alejandro, con la profesora Beatriz, y pues es un honor en esos eventos internacionales encontrarse egresados del programa, ¿sí? Y también resaltar el hecho que esos eventos, aunque son entre comillas solo de astronomía, tienen su línea de enseñanza de astronomía. O sea, la idea también es motivarlos a que participen de esos eventos. Y bueno, creo que ahí ya concluyo. Por siempre. Por esta muy amable y interesante presentación. Entonces, pues, a ver, tiempo suficiente. Camilo, bienvenido. Sí, bueno, complementar lo que dices, por ejemplo, la IAU, que es la Unión Internacional de Astrónomos, recientemente formó la línea de educación, o sea, la oficina de educación de la IAU. ¿Sí? Es decir, mostrando, digamos, la importancia que está tomando la educación de la astronomía. Entonces, digamos, ya tiene una oficina de divulgación propiamente, tiene una oficina también de todo el tema de llevar, digamos, a tercer mundo la astronomía, ¿sí? Como apropiación social, y ahora la nueva es educación. O sea, ellos ya empiezan a notar eso, y en todos los congresos, digamos, de astronomía, por ejemplo, los IAU, que son los eventos más grandes, porque este, digamos, es latinoamericano, pero, digamos, el IAU general también tiene su línea de educación. ¿Sí? Entonces, digamos que el hecho que la universidad tenga eso bien establecido, pues lo hace pionero en el país. Yo no sé cuántas universidades le estén apostando a tener esa parte de educación en astronomía. Entonces mi pregunta un poco va
sería como un comentario, ¿verdad? Lo comentario. ¿Cómo defines, digamos, los límites entre la investigación de astronomía, la educación en astronomía y la divulgación en astronomía? ¿Sí? ¿Cómo los defines? Pues, bueno, con respecto al comentario, o sea, nosotros enviamos el informe desde la universidad al profesor Forero de la Universidad de los Andes en esta línea de enseñanza de la astronomía. Yo particularmente hice el oficio y envié el informe. Como bueno, las publicaciones, las tesis de maestría, ¿sí? Algo que pues le gustó muy bien español. ¿Sí? Pero de alguna manera es difícil optar a de pronto una posición directa con estas líneas de educación, porque yo sé que lo que voy a decir de pronto está entre los límites de lo que es el astrónomo y la enseñanza, y es que a veces el astrónomo es muy hábil en mirar los recursos que hay en la enseñanza, ¿sí? Entonces sí me he dado cuenta que particularmente esos recursos los usa muy bien, pero yo creo que es claro acá en este evento que nos sucedió, y es la diferencia entre enseñar astronomía, ser astrónomo y divulgar. ¿Sí? En el hecho de divulgar, pues particularmente me he dado cuenta que es más por la falta de conocimiento, como lo declara Marlene y de los profesores. Entonces había un colegio distrital que estaba buscando una correlación entre las manchas de las mariposas y las manchas solares. ¿Sí? Entonces, pues a mí me causaba mucha curiosidad, ¿sí? No creí que tuviera alguna correlación, más no tiene, sino que el profesor había hecho una traducción del diagrama de mariposa de las manchas solares con lo que son las manchas solares. ¿Sí? Entonces, cuando uno no es riguroso puede caer en la divulgación, ¿sí? Porque está enseñando algo, está proponiendo algo desde el desconocimiento. ¿Sí? Y la divulgación es malo, bueno, no, o sea, hay que satanizar la divulgación, ¿no? Sí, hay divulgadores buenos, por ejemplo, Sagan era un gran divulgador, sí, tenía como 500 artículos. Sí. Y además era investigador, o sea, es decir, hay que satanizar la divulgación, ¿no? No, doy el caso puntual del profesor, sí, pero lo digo divulgación era porque lo enseñaba. Ah, sí, pero no, una mala divulgación, es también como una mala enseñanza, como el profesor, bueno, pues malos o como... No, yo digo es más falta del conocimiento. O sea, yo no estoy hablando de la divulgación como tal, es más el planetario nos ofrece todo esto y han hecho propaganda del planetario para... No. O sea, yo lo digo es que es falta de la persona que está orientando, ¿sí? En alguna formación como tal. ¿Sí? Entonces doy ese ejemplo puntual porque es así. Tengo el registro del colegio donde quería correlacionar las manchas de mariposas con las manchas solares. Entonces de alguna manera esa falta de tener los conceptos claros hace que esa difusión del conocimiento pues no se dé de manera certera, ¿sí? Pero no, por ejemplo, la divulgación, podemos ver a Ángela, que está allá en el Explora, ¿sí? Llevando la batuta en astronomía para cielos. O sea, si yo satanizo la divulgación, pues sería de alguna manera más grosero decir que ¿para qué la astronomía para cielos? ¿Sí? Pero no, hay toda una línea de trabajo en ese interés, ¿sí? Y hay recursos, hay gente tratando de traducir en algún lenguaje lo que es la astronomía, en el braille, lo que es la astronomía para ciegos, o sea que en esto pues hay mucha intención, ¿sí? Pero yo particularmente, por eso patino en la divulgación, que siempre he tratado de ser riguroso, ¿sí? Entonces no caer en eso de la divulgación. Pero sí he podido pasar de tener la enseñanza de la astronomía a hacer la astronomía, ¿sí? Entonces este es un caso particular. Por ejemplo, nosotros quisimos obtener el parámetro de Hubble, lo reportamos como nos dio. Mira, para una muestra nos dio así, para la otra nos dio así. Entre el error cabe, pero en ningún momento sabíamos lo que sabía un profesional en el ámbito de la radiación cósmica de fondo, que veía el alejamiento de un dipolo, de un grupo ahí, de dos grupos de galaxias que tienen una velocidad de recesión diferente. Entonces, claro, yo creo que el astrónomo va a tener una visión más global de lo que se está haciendo. Pero nosotros los que nos dedicamos a la enseñanza de la astronomía, primero tenemos respeto al que le enseñamos, ¿sí? Y segundo entendemos que la pedagogía se basa en acompañar al otro, ¿sí?
Esa es la etimología de la pedagogía. ¿Cómo yo acompaño al otro con calidad y con elementos didácticos como tal? ¿Sí? Pero en la divulgación sí me detengo ahí porque no sé cómo hacer la distinción. Tal vez, no sé si el comentario es que pareciera, como lo mencionas, que está de un lado ser riguroso y del otro lado trabajar en la divulgación. Que pareciera como lo presentas, o sea, que alguien que sí, como Sí, si son fueran dos elementos contrarios, antípodos. pero pues alguien que es riguroso también puede trabajar en la divulgación, ¿no? O sea, no es que para que le falta la rigurosidad antes se dedica a la divulgación, no es No, necesario. por Es ejemplo, más como que tú despiertas el interés, ¿no? Entonces, digamos, haces divulgación. Tú lo que te importa es que la persona te lleve un mensaje a la casa, o sea, es como que y piensen en ciencia. Obviamente tú hablas con un público que no es científico, entonces te interesa que, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo en galaxias, que la gente se vaya con la idea de la galaxia. O sea, hay cosas como cuando viene aquí la charla, que después tú dices, listo, camino galaxias, o algo y se despierta. Pero, y puedes ser muy riguroso en tu trabajo de divulgador, o sea, por ejemplo, el tema de las gráficas, ¿cierto? El tema de los datos que muestres, todo, digamos, puede ser muy riguroso. Pero ya otra cosa, lo que tú dices del acompañamiento, creo que el corazón sí está en el acompañamiento, porque un divulgador no acompaña al personaje después y un investigador tampoco. Cuando publican artículos científicos es muy común ver, por ejemplo, no, esto que dicen, no, y como es fácil, o en los libros, como es fácil ver tal demostración, sí, no hay un acompañamiento. Yo creo que la enseñanza sí entra ahí a interactuar con el sujeto, ¿no? Bueno, buenas tardes. Yo soy licenciada en biología, estoy colada acá porque pues tengo un interés en la enseñanza de la astronomía y yo digo, en mi opinión y con respecto a mi experiencia, yo estuve trabajando en el planetario, fui parte de los chicos, los mediadores en las expediciones pedagógicas. Y sería irresponsable cuando hablan de divulgación decir que un mediador, sí, yo sé que hay gente que está en algunos cargos y no sabe nada de dónde está parado y lo único que le importa es ocupar el sitio ahí, ¿sí? Pero dentro del grupo de mediadores que trabajamos en esas expediciones pedagógicas había una responsabilidad con el hecho de ir a informar mal a un estudiante, porque ahí es donde vienen los errores conceptuales, que el niño venga y me diga que un huevo es una célula, porque así le enseñó el profesor de biología. Entonces hay que ser muy responsables con esas cosas. Y pues lo digo yo desde mi experiencia como divulgadora y que yo no tengo nada que ver con la física, es una cuestión de responsabilidad. No, o sea, yo invito, digamos, a los chicos que están estudiando esta licenciatura en física en que vean una opción de enseñanza a través de la astronomía, porque es muy satisfactorio para un físico, para un licenciado, un ingeniero, que un niño de 10, 12 años se le acerque y le diga, oiga, gracias por enseñarme porque me pareció más chévere aprender a través de la astronomía, de biología, física, química, porque se pueden alternar con otras disciplinas. Entonces, la pregunta del profe Camilo es muy interesante y me imagino que generará como muchos conflictos ahí porque es que estoy relacionando enseñanza, divulgación y ser investigador. Son tres facetas que tiene la astronomía, pero entonces eso depende de la responsabilidad de la persona que esté llevando acá el conocimiento a determinado grupo. Y se le agradece al profe haber mencionado al grupo de lectura en astronomía, Astrobla. Nadie lo conoce y nadie sabe que existe un club de lectura que promueve la lectura en astronomía en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Invitados los miércoles a las 4:30 de la tarde hasta las 6. Son solo viejitos, pero todos son pilosísimos. Si quieren ir, allá es chévere. Y estamos orientados con el profe Santiago Vargas y Camilo Juan Cuervo, algo así, no me acuerdo el nombre del profe. Sí. Entonces, pues, yo los invito a que lo tomen en serio, enseñar a través de la astronomía y ustedes desde su posición como licenciados en física, pues tienen muchos más argumentos que un licenciado en biología. Muchas gracias por tu Giovanni, ante todo, una cosa, ¿no? Bueno, felicitaciones por tu charla, porque igual es una propuesta que hoy en día está en boga, realmente porque la NASA está trabajando con algo que se llama STEAM. Señores, no sé si han escuchado hablar de
La propuesta es uno encuentra mucha documentación en la NASA precisamente asociada a este tipo de enseñanza, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y lo otro es también los aportes que hace el observatorio, bueno, el planetario, porque yo asisto regularmente al planetario, y hay un colegio, de Abraham Maslow, no sé si han escuchado que este colegio le dio el nombre al exoplaneta, bueno, le dio el nombre a los dos, a un Exoplaneta y exoplaneta y a una estrella. estrella, ¿sí? Y precisamente se fundamentó todo ese estudio en la lectura de Gabriel García Márquez, en todo el contenido literario que tiene Gabriel García Márquez sobre la astronomía. Entonces, es absolutamente interdisciplinar la astronomía. O sea, es que si uno mira el nacimiento de la física, o sea, pues el origen de la física en últimas pues mira al cielo. Entonces, es una oportunidad grandísima. Yo soy, desde la enseñanza, porque yo lo hago con los estudiantes de colegio, también procuro, porque esa es mi pregunta, esto que tú hiciste acá, ¿con qué tipo de estudiantes lo hiciste? ¿De la universidad, del colegio? Porque pues en el colegio ya acceder a ese tipo de datos, o por lo menos que el chico acceda a ese tipo de información, es una formación múltiple. Entonces no sé si lo hiciste con el estudiante de la universidad. Hay varios grupos, o sea, hay tesis de los estudiantes que han podido desarrollar un club de astronomía desde cero. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan esa responsabilidad de orientar una tesis de maestría, yo lo primero que le pido es inaugure un club que sea diverso, tenga diferentes edades. Miramos todo este recorrido, o sea, hace 5 años no existía, no estaba esa estructura como tal. Entonces, por ejemplo, ese acercamiento a los estándares, ¿por qué nos acercamos a los estándares? Porque nos vamos a dirigir a esa población. ¿Sí? De las tesis, solo una ha sido orientado a profesores en formación en la licenciatura, ¿sí? Con unos resultados bien particulares, pero en sí se ha tenido el acercamiento con niños de colegio. O sea, los niños hacen todo este tratamiento, pues es un tiempo bastante extenso. O sea, por lo menos el tratamiento de datos es una vaina que en principio tiene cierta complejidad para ellos, ¿no? Sí, les aporta desde todo punto de vista, ¿no? Pues hay datos que se comportan mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, la ley de Hall tiene un comportamiento lineal que les permite como acercarse a esa idea de función lineal que ellos tienen. Y tuvimos hartos problemas con el cuerpo negro, ¿sí? Eso sí, o sea, llevarlo a ese nivel es bien difícil, hacer analogías ahí. Entonces sí, lo que tú dices, uno debe determinar, lo que yo decía en la última diapositiva, determine la población, mire qué va a enseñar, o astronomía o física, mire el concepto y mire la teoría de aprendizaje que va a usar. O sea, eso lo permite a uno delimitarse, pero sí hemos pasado por varias poblaciones, por decirlo así. O sea, tanto el colegio, tenemos experiencias con colegio. O sea, la primera experiencia que tuvimos con colegio fue hacer un histograma de cuasares. Cuando uno hace un histograma de cuasares se da cuenta que en z igualados hay un máximo. Y eso ya genera todo un problema si uno piensa que el universo es isotrópico, homogéneo. Entonces ya las bases de la cosmología empiezan a tener dudas ahí. Entonces con un solo diagrama que hacen los niños, ahí ya da para hacer muchas preguntas. Y ese tipo de cosas, sí, ellos manejan Excel, a veces les cambian los ejes y la gráfica le dan para el otro lado, pero eso es de trabajo con ellos, ¿sí? Ahora, estas tesis siempre tienen unos permisos firmados por los padres de desarrollar actividades extraescolares. Es que miren, acá el trabajo ha sido arduo. Vayan y visiten 20 colegios, uno por localidad. Bueno, habían localidades que no tenían, pero fueron 14 que visitamos, ¿sí? Convoque por medio del planetario, asista. Hay profesores que no dan la información, ¿sí? No permiten que sea usada. Entonces es un trabajo laborioso que de pronto yo no lo presenté muy bien cuando les decía mi relación con mi primera estudiante de maestría en astronomía. Y es que esos profesores tienen una autoridad ya ganada. Yo tengo una profesora en Kenia que ya fue a la NASA. Yo no he ido a la NASA, ¿sí? Entonces, claro, o sea, yo que le voy a decir a una profesora que ya estuvo en la NASA con 20 niños y ya... Entonces, claro, esas ideas de autoridad sobre la astronomía, ¿sí? Que lo pueden llevar a la divulgación, vuelvo al tema de la divulgación, porque es que en Colombia yo a veces soy divulgador y me puedo declarar astrónomo. Y si él es mi jefe, entonces eso es válido. Pero si alguien dice que la divulgación toca mejorarla, eso sí es organizar. Pero si mi jefe es el divulgador, ahí sí no. Eso pasa, ¿no?
Y lo peligroso es que uno como astrónomo hasta donde puede reconocer que el divulgador se declare astrónomo. O los medios lo declaran. Sí. Es una controversia que hace poco en la comunidad. Nosotros en un chat, digamos, los que hacen digamos, divulgación en el país tenemos un chat. Sí, como el chat Las Bodegas, esto es una bodega de astronomía. Entonces ahí todos ponemos nuestros comentarios y pues había un personaje de toda la comunidad, pues que los medios pues, decían que él era astrónomo y yo incluso hablando personalmente con él, le decía tú no eres astrónomo, tú eres divulgador, o sea, pues buen divulgador, pero no eres científico. Y entonces se formó un debate en el chat porque pues, cuando yo dije eso, obviamente pues, la gente empezó a saltar porque claro, el personaje ya lo reconocían los medios y eso. Y yo dije, no, mijo, o sea, una cosa es, digamos, tú ser divulgador y ahí me di cuenta de eso. Sí, por eso hacía la pregunta. Porque... Si es el jefe y uno no escribe esa vaina. Ah, pero por una mierda yo puedo escribir. Pero entonces, pero claro, puede ser ya después de que yo tengo la formación, o sea, pero antes era más difícil decir esas cosas. Incluso decir esas cosas, es que no solamente pasa en el tema de los divulgadores, pasa en otras circunstancias, ¿no? Que a veces las personas se autoproclaman, sobre todo el tema mediático. ¿No? Por ejemplo, uno mira a los comentaristas de fútbol, o todos los mismos periodistas, ¿no? Ellos mismos se autoproclaman expertos en tal tema y ya van cogiendo así fuerza y todo el mundo te dice, pues, al final ellos mismos se convencen de eso, ¿no? Entonces, claro, con los divulgadores pasa mucho, pero es algo que está empezando a cambiar, ¿sí? Porque ya los mismos científicos están empezando a divulgar la ciencia. ¿Sí? Lo que pasa en Colombia la astronomía pasó al revés. En Colombia, lastimosamente, digamos, bueno, no sé, si fuera lastimosamente o no, pero la comunidad, digamos, aficionada a la astronomía nació primero que la comunidad profesional en astronomía. O sea, los primeros doctores formados en astronomía llegan a Colombia hacia el final de los 90, ¿sí? Y los divulgadores han empezado esa labor ya más o menos en los 70. O sea, de hecho, el planetario nace en los 60, o sea, en la misión Apolo nace el planetario. Entonces, con el planetario nace pues, esta divulgación de la astronomía hecha por no astrónomos profesionales, ¿sí? Pero pues era lo que había también, ¿no? O sea, entonces yo creo que esto es un tema de paso del tiempo, ¿sí? Porque poco a poco ya se está dando esa discusión de quién debe divulgar, cómo se debe divulgar. Entonces creo que eso está empezando a cambiar. Entonces ya, digamos, la divulgación puede tener la rigurosidad que se requiere, ¿no? Profesor Nicolás. Digamos que tú mencionas, no lo dices abiertamente, pero ya hay un proceso ahí implícito que es la minería de datos, ¿no? O sea, la astronomía, digamos que está utilizando esta que es quizá una de sus... Ya el astrónomo no mira al cielo, sino miras a la pantalla del computador. Y tú ahí hablas de un método que, bueno, realmente estoy interesado, o me gustaría que pudieras darnos un poco más de luces es que hablas, por ejemplo, entender un lenguaje SQL a nivel de colegio, o sea, hacer un fiteo, por ejemplo, utilizar Origin Pro, yo creo, o sea, mi experiencia dice que ahí de pronto se podría sensibilizar, o cómo fue la sensibilización para que un chico hiciera como esa metodología y poder llegar a un resultado, porque, o sea, a nivel universitario es complejo. Un lenguaje de consulta es un lenguaje creado por los ingenieros y ellos creen que eso es de ellos, ¿sí? Pero eso ha migrado a otras áreas y la transición, digamos, que ha ganado un espacio en el que pues, las áreas de la ciencia lo han utilizado, pero sí me parece interesante es cómo fue esa sensibilización de esa metodología en el colegio, porque a nivel de pregrado es complejo, o sea, no es, además los términos son técnicos, o sea, lo que decía Camilo, es decir, hay unos elementos claros de un investigador, ¿sí? Un lenguaje, una herramienta y una metodología, ¿sí? El tratamiento de datos como tal, que hace parte de la minería de datos. Entonces sí me parece interesante que nos pudieras explicar. Si digamos, claro, hubo resistencia de los chicos, ¿cómo fue ese proceso, digamos, si se pudiera contar además, pero si no se puede contar? Sí, profe, pues toca ahí un punto que yo creo que también tocaría hablar de esa enseñanza, de esa línea, ¿sí?
porque, bueno, la cosa es compleja, nomás cuando yo tengo 250.000 datos y el Excel se satura. Entonces, ahí sería mejor que el colegio tiene todas las condiciones técnicas para hacer eso. Ahí lo que se hace es, de alguna manera, mostrar, que yo aprovecho, esa es una parte del eslogan, que de alguna manera mi charla hablaba de la enseñanza en la astronomía, pero nunca hablé de esa diferencia entre la educación y la astronomía, ¿sí? O sea, estos talleres, es un taller libre que tiene el eslogan, y a uno le enseña, o bueno, a los estudiantes, porque también los sometemos a que miren el taller en casa, y es, mira, a partir de 3 líneas, ¿sí? Ellos pueden hacer una consulta en la base de datos del eslogan, ¿sí? Digo 3 líneas porque, bueno, ahí está el tope de selección, o sea, qué quiere, qué magnitudes va a seleccionar, si quiere alguna magnitud en particular, el corrimiento, la carpeta y la clase de objetos, ¿sí? O sea, con solo 3 líneas yo tengo la posibilidad de hacer eso, ¿sí? Ahora, el limitante está en el número de datos. O sea, si tú no pones, si pones un 10 a la 3 más, o sea, la cosa se va a complicar, ¿sí? Ya vas a tener problemas de máquina. Y en el manejo de, yo por eso mostraba de pronto en las gráficas, creo que está un poco más adelante, que había una muy saturada, ¿cierto? Esa la hicimos nosotros, y la otra menos saturada, que de alguna manera fue la que pudieron hacer los estudiantes. Entonces sí hay un truco y es no someterlos a muchos datos, a una consulta masiva. Y a mucha información, porque veo que es copiar unas líneas, ejecutarlas y obtener un resultado. Es decir, que el proceso implícito de lo que están haciendo es transparente para ellos. ¿Es así? Sí, porque son solo 3 líneas, o sea, el software no es robusto, es de consulta masiva. Pero, profe, si ese afán está, o sea, porque ellos pueden usar eso como una caja negra y no entender o... Sí, digamos que ahí, bueno, eso sí ya es una recomendación. Es eso mismo que estás replicando ahí con esas herramientas privativas, lo puedes hacer con libres y sería un trabajo mucho más, bueno, tendría de pronto el mismo impacto, pero digamos que tendría otros elementos, y es que el software libre te permite explorar el código y aprender un poco más. Entonces, esto de pronto no lo pueden hacer chicos de, no sé, de sexto, no sé, pero de los de 11 de pronto son curiosos, los del pregrado, eso sería algo novedoso que podrías incluso proponer una metodología de implementación para obtener datos a partir de una consulta. Eso. Gracias, profesor César. Pues es que yo, profesor Giovanni, tengo curiosidad, cierta curiosidad frente, no necesariamente digamos, a los productos o el trabajo que desarrolla, sino, digamos, a la serie de el contexto en el cual de pronto, como tal, lo ha mencionado, y tiene que ver con el semillero. Pues digo curiosidad, pues, porque me gustaría que usted nos comentara en términos del semillero a nivel de estudiantes aquí primero del programa y o de estudiantes de otros programas a nivel de la universidad. Entiendo ahora, creo que usted lo ha mencionado, que como tal digamos, está enfocado a la didáctica y a la enseñanza de la astronomía, más o menos en la parte que decía desde el semillero. Pues nosotros... Está chateando. Entré al profe lo del semillero. Yo me cansé. Pero entonces la complemento. Lo digo por lo siguiente, es que tú mencionaste entre otras cosas de pronto de algunos muchachos, y me acuerdo de César, que tú mencionaste, César Millán, y otros muchachos de aquí del programa que precisamente han venido a desarrollar sus estudios a nivel de posgrado en los Andes, en particular con José y con Beatriz. Y lo menciono también porque en mi caso pues he sido evaluador, he sido jurado de varios trabajos que ellos han desarrollado, he sido invitado por las Andes precisamente a ser jurado en otros temas precisamente que ellos manejan a nivel de astronomía.
Entonces, por eso tengo curiosidad, pues porque por aquí precisamente, no solamente en el caso, con el debido respeto de los muchachos en física, de los que he sido, ha sido incluso en química, porque ha sido con temas netamente espectrales y de composición y todo el tema que viene allí. Pero me parece que también habría un espacio muy, digo yo, muy amplio, por eso pensaba en los límites en términos de la didáctica, la enseñanza, todo el tema, ya a nivel de, como tal, de estas otras líneas a nivel disciplinar, pues, como tal. Es por eso que tengo esa curiosidad. Sí. Pues, profe, a nivel disciplinar, o sea, nosotros tenemos dos líneas, en este caso. Trabajamos exoplanetas, ¿sí? Y particularmente núcleos activos galácticos, cuasares. ¿Sí? En algún momento pues, se presentó, el semillero presentó que se había hecho, fue como una de las charlas de cierre del año pasado. ¿En la semana? El año pasado. En el encuentro. Al final del año. Entonces, yo particularmente trabajo calibrando un factor que se llama factor virial para determinar la masa de los agujeros negros. Entonces yo ya he hecho una propuesta en ese factor, ¿sí? Y por otro lado, usamos un teorema muy conocido por todos los que estudian licenciatura en física, que ustedes lo llaman análisis dimensional, pero se llama teorema Pi, ¿sí? Y ese teorema yo lo he usado para calibrar algunas relaciones entre variables de exoplanetas. O sea, eso es lo que yo hago en astronomía, exoplanetas y cuasares. Pero en particular estamos trabajando muy cerca con el semillero. Con el semillero. Entonces, por ejemplo, la tesis de Millán fue en agujeros negros, ¿sí? Y en núcleos activos todavía no he podido hacer una tesis. Lo que más cercano estuve fue a nebulosas planetarias, pero la verdad exige un curso fuerte de electrodinámica, otro de cuántica, o sea, es laborioso. Pero en lo de agujeros negros sí ya se han hecho cosas y en exoplanetas también. El año pasado nos dieron, en 2018 nos dieron reconocimiento en México, en el Instituto de Astrobiología, por un encuentro ahí de correlación entre excentricidad y temperatura. Entonces ese ha sido como el avance en astronomía, ¿sí? Pero lo que pasa es que cuando uno es licenciado, cuando ha trabajado en el colegio, cuando sabe que allá hay una responsabilidad es porque los niños, entonces uno sigue siempre su costumbre de estar en la escuela. Entonces, de alguna manera, esto ha generado que compren telescopios en algunos colegios, que hay practicantes que han visto la compra gracias a los proyectos que nosotros hacemos. Y eso da esos frutos. Por lo menos hay maestros activos, pero se llamaba como creciente, o sea, esa propuesta está creciendo. ¿Sí? La línea yo le decía a César, no voy a mostrar lo de agujeros negros porque es que el cálculo no me lo han publicado, entonces no quiero que salga antes. No quiero que salga antes, ¿sí? Pero apenas se publique, pues haré su divulgación. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Un comentario, la discusión que había hace un rato y suena feísimo, que voy a decir, es que cuando hablan del tema de divulgación, eso pasa como cuando hay ciertos autores que publican mucho, sacan muchos artículos, pero nunca han investigado. ¿Cierto? Sí. Pasa eso. Y eso pasa. Eso es como sucede, sobre todo en nuestro escenario. Pero no necesariamente a veces pasa con lo que discutimos de la divulgación, ¿no? Porque es que sí, hay gente que también se dedica a ese tipo, otro tipo de actividades. Y estamos en un escenario como tan amplio que debemos decir bastante honestos. César, ¿sabe por qué lo decimos? Yo antes de agradecerle de nuevo a Giovanni, quiero pues celebrar mucho, digamos, la naturaleza de esta charla así, porque pues esto, bueno, a propósito de que estamos celebrando 4 años del coloquio, y el coloquio tiene una connotación de conversación. Viene alguien y pone un tema acá y se conversa, y hoy me he enterado cosas que, es decir, no tenía claro, por ejemplo, esa distinción que en astronomía es muy clara entre el investigador, el divulgador, pero fue interesante, pues, además de todo, de conocer el trabajo, porque es que
celebro eso también, ¿no? Porque otra de las motivaciones de haber creado este encuentro, que hasta Nicolás, que es uno de los responsables de esta idea, era eso, conocernos, ¿no? No tenía ni idea de todo este trabajo que hace Giovanni, pues que nos lo ha venido dando por dosis, porque está quinto, sexto coloquio que se nos da, pero en este veo como un recorrido mucho más completo, al menos específico, y pues que ha sido así con todo, ¿no? Ya vamos a tener pronto la oportunidad de escuchar al profe Nelson, creo que la próxima semana, no mentira, no se asuste. Pero yo no puedo decir nada, no me puedo adelantar a eso. Sería bueno que también, digamos, se fuese abierto en el sentido de otras áreas, de otros saberes. Muy bien por la sistema se llama coloquio. No, sí, claro. Pero si se abre, por ejemplo, lo que le digo yo de la gente, hay muchos muchachos de aquí de la licenciatura en química que están trabajando en temas netamente de lo que lo menciono con ellos y con otras personas. Ya ha pasado, digamos, hemos tenido oportunidad de tener un coloquio pues, que es de la licenciatura de física, pero que se centra un poco de hecho, aprovecho para hacer la cuña de una vez, anunciar que en el marco de esta celebración, bueno, en 8 días vamos a continuar un poco con la astronomía, vamos a escuchar de nuevo a otro que es de los que van en punta con el profesor Giovanni Cardona, el número de contribuciones al proyecto de licenciatura de física, el profesor Pedro de Asa, que cada trabajo que hace nos lo presenta acá y es una de las personas que junto con Giovanni quien más ha contribuido con este coloquio. Eso en 8 días, pero en 15 días y a propósito de lo que dice el profesor Nelson Forero, y repito, en el marco de la celebración de estos 4 años tenemos una charla muy interesante que ya sé que no la vamos a poder hacer acá, vamos a hacer en el auditorio mayor sobre el auditorio mayor sobre el coronavirus. Entonces, tenemos a la doctora Natalie Marín, ella es ingeniera electrónica, ingeniera eléctrica, magíster en física, doctora en física y ha trabajado todos sus doctorados, sus postdoctorados en biofísica y viene a contarnos entonces sobre ese tema muy sensible, muy alarmante, porque realmente acá tenemos una calma muy peligrosa sobre el tema de coronavirus. Entonces, les adelanto la invitación, igual ya les irá a llegar por correo electrónico y por los medios que utilizamos para difundir. Voy a usar de ahora en adelante como más la palabra divulgar. Pero entonces agradezcamos de nuevo al profesor Giovanni.